¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra lectura para las elecciones en Chile, especialmente en este caso para ver a un personaje, un candidato del que se habla mucho y también se habla poco, el enigma de Johannes Kaiser. Saber si realmente tiene posibilidad de Johannes Kaiser de ser presidente de Chile, si las encuestas realmente tienen razón y no está tan cerca de serlo, si es un movimiento especulativo de los medios y el establishment para alejarlo de la presidencia de Chile porque es demasiado riesgoso. Yo creo que sí está claro que hubo un manejo de los medios, que hubo un gran manejo de tratar de polarizar la elección entre Kast y en este momento con Jara, ¿no? Y dejarlo a Johannes Kaiser sin posibilidades, pero en las últimas encuestas ya se ve cómo lo están poniendo en un tercer puesto, ¿no? Estamos ahí acercándonos. Yo creo que las encuestadoras saben perfectamente que los valores que le han dado a Kaiser no son los reales y lo que están haciendo es empezar a esquivar el papelón si se llegan a ver votos que permitan que Kaiser no solo esté por delante de Matei, como dicen ahora, sino que incluso pueda llegar a estar primero para una segunda vuelta o pueda llegar a estar por delante de Kast. Kast, de alguna manera, ¿sirve mucho más al establishment o no? Esas son las preguntas. Chile ha pasado una experiencia muy dolorosa en 2019 y esa experiencia todavía está en mucha gente que tiene memoria y no quiere volver a eso. Se sabe claramente que el nuevo presidente, si es de derecha, tendrá muchas dificultades para gobernar, incluida la posibilidad de intentos de golpe de Estado. Eso se ve claramente porque lo que hubo en 2019 no fue otra cosa que un golpe armado. Lo que se ve ahí es la claridad. Así que hoy vamos a tener respuestas a eso y vamos a ver si realmente para las cartas Johannes Kaiser puede llegar a la segunda vuelta. Y en caso de llegar a la segunda vuelta, ya se sabe que casi todos los candidatos, más allá de las encuestas, podrían llegar a derrotar a Jara. Entonces, ya no hay un voto útil. Eso es lo interesante que hay ahora en las elecciones en Chile. Ya no es cuestión de desplazar a la izquierda. Ahora estamos ante una pregunta mucho más interesante, que es ¿quién queremos que desplace esa izquierda? Y podemos elegir tal vez entre Kast y Kaiser. Es muy distinta la elección, se viene una veda electoral en Chile, realmente he seguido esto con una gran pasión. Para los que me conocen o ya han visto videos míos, tengo varias predicciones hechas con respecto a esta presidencia, tengo casi 4 o 5 videos, no recuerdo bien cuántos, en los que he medido a los candidatos y a mí me ha dado muchas posibilidades Kaiser siempre, así que quise hacer una tirada individual para ver la particularidad en este último tramo de Johannes Kaiser. Saben que tengo mucho cariño por Chile, los que conocen saben que viví en algún momento casi en Santiago, en los 90, cuando terminó de alguna manera el proceso de Pinochet, y en ese momento yo tuve la convicción de que Chile iba a lograr una gran solidez económica, cosa que ocurrió. Chile fue el faro de alguna manera en lo económico de Latinoamérica. Hoy no estamos ante el mismo Chile. Estamos en otro lugar, con inseguridad, con una inmigración, con problemas en las fronteras. Bueno, acá se ven cosas interesantes, estoy viendo ya de la situación de elección. Fíjense lo que hay acá, ¿no? Ahora les voy a comentar sobre el tema Kaiser. Bueno, una de las cosas fundamentales en Kaiser es que algunas alianzas no han funcionado como debían. Esto se los digo también. Ya les dije el respeto y el cariño que tengo por Chile. No es que pretenda comparar a Chile con Argentina, son sociedades totalmente distintas. El que crea que somos parecidos realmente no tiene idea de lo que es Chile. Chile es una sociedad en alguna forma mucho más ordenada, con otros preceptos, pero también en este caso me da miedo de que elijan mal, de que elijan con miedo o con conservadurismo de alguna manera. Y acá van a tener que elegir a alguien y sépanlo, tomen la elección que sea, ya sea por Kast o sea en el caso de Kaiser, van a tener que elegir a alguien que pueda combatir y sea muy claro y muy firme
con respecto a los avances que vaya a tener la izquierda, sino van a sufrir un Chile de caos bastante difícil. Lo que se ve acá, y claramente se los digo ahora, es todo un poco lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, se ven que las sociedades con Kaiser van a ser traicionadas y puede haber fraudes en esta elección de Chile. Yo sé que el sistema de Chile es muy limpio, no estoy haciendo una acusación, pero creo que ustedes que están viviendo este Chile, no el que Chile fue históricamente un ejemplo de democracia, incluso las encuestas no mentían. Hoy en día mucha gente y muchos chilenos saben, me arrobo la posibilidad de tirar esta duda, que las encuestas son falsas, que fueron manipuladas y que están buscando llevar al pueblo hacia un lugar más de centro, no tan definitivo. Y yo creo que Chile se juega los próximos 20 años en esta elección. Díganme en los comentarios si están de acuerdo conmigo. Les vuelvo a decir, lo digo con todo cariño hacia el pueblo chileno y deseándoles lo mejor para su futuro. Así que acá vemos eso. Está el diablo en el medio de la situación de Kaiser. Están los medios, está el establishment. Alguien, sin embargo, desde el poder, yo realmente no sé de quién se trata, pero está intentando ayudarlo. Lo voy a preguntar, después voy a preguntar si esa ayuda viene del exterior. A mí no me queda muy claro de que Estados Unidos no tenga un interés en Chile. Lo digo por lo que pasa en Argentina, porque eso les decía, no intento comparar los países, pero yo sé que sería muy importante que Donald Trump tenga en este momento dos países en los que confiar en Latinoamérica. Brasil está tratando de mejorar, pero está Lula. Y acá tenemos la posibilidad de tener una gran ayuda de Estados Unidos, que Chile no la necesita, porque tiene una economía muy interesante, pero en los casos de inmigración, en los casos de seguridad, en los casos de lo que son los servicios públicos, que son un desastre en Chile cuando siempre fueron de privilegio. Así que bueno, es lo que vemos acá. Lo que se ve también es que Kaiser tiene una postura dentro de estas elecciones con la fuerza, de ir domesticando con suavidad. Acá en una comparativa, a diferencia de lo que puede ser Javier Milei en Argentina, si bien Kaiser se muestra firme, no tiene la actitud de Milei de enfrentamiento tan claro, porque creo que tampoco a la sociedad chilena le gustaría lo que llamamos aquí el circo de Milei, ¿no? Lo que hay ahí. Pero se ve muy claramente una idea de domesticar a ese león, ¿no? De bajarlo. Y también hay una buena novedad para los próximos días previos a la veda hacia Kaiser. Eso se ve acá en el Caballo de Oro. Voy a preguntar si este apoyo emocional que recibió a través de las copas tal vez no haya sido difundido en las noticias, viene de parte de Donald Trump de Estados Unidos. Voy a buscar un arcano mayor para ver eso. Me sale que es de una mujer. No es de Donald Trump, es de una mujer relacionada con Estados Unidos. A ver si sale que sí o que no. Hay de un hombre también, hay dos inversores importantes, una mujer y un hombre. Sale que hubo reuniones de Johannes Kaiser, en los Estados Unidos que no se conocen, que fueron parte de una rosca, sobre todo sobre la parte del ahorro fiscal, que es lo que se ve acá. La posibilidad del ahorro fiscal, un sistema como se está viendo ahora en Latinoamérica, de que el Estado no gaste más o por lo menos se revisen, no es que se quiten subsidios, sino se revisen aquellos lugares donde el Estado es corrupto, donde hay 2 personas por puesto, donde se cobra de más y por otro lado los chilenos no tienen los servicios que esperaban. Todavía sigue, hay una idea de imponer la idea de familia otra vez en la sociedad chilena, que falta muchísimo eso, se está perdiendo y es muy valioso. Todavía no me contestan, hablan de un humor, con Kaiser habría muy buen humor, la gente celebraría muchísimo esto y salir un poco de la tristeza. No me sale un arcano mayor. Salen dudas. Hubo reuniones con Estados Unidos, no hubo un acuerdo tácito entre Johannes Kaiser y Estados Unidos, pero sí hubo muchas reuniones, sobre todo en cuanto al interés también de Kaiser del manejo de lo que se podría llamar el déficit fiscal en Chile. Voy a preguntar a ver si realmente lo que vemos en los medios y las encuestas están tan alejados de la realidad. Y Johannes Kaiser, porque yo hasta tengo la duda si en una de estas situaciones no podría ser Jara que quede afuera de esta segunda vuelta. Y no podrían llegar Kast y Kaiser. Y están adelantando de alguna manera la campaña porque hay una negativa a que Kaiser sea realmente el presidente de Chile. Algunos lo comparan también con Boric para quitarle valor.
¿no? O sea, esas también otras las ideas, otro experimento, démonos algo más seguro. Evidentemente, si la izquierda pudiera elegir entre Kaiser y Kast, creo que elegiría a Kast con mucha énfasis, ¿no? Con mucho énfasis. Pero bueno, voy a preguntar eso, si lo que se ve en los medios es realmente lo que yo estoy observando de seguir estas elecciones apasionantes de Chile. Sale que hay una idea de manejar el ánimo de la población, sobre todo de los jóvenes, a los que más les temen, ¿no? Los jóvenes no quieren ceder en muchas cosas. Hay influencias del exterior también. Acá sí se confirma, sobre todo con respecto a lo que sería una presidencia. También ofrecimiento de créditos económicos a los medios, ¿no? Esto se habla de los medios claramente, para modificar el ánimo de la población. Pero están insatisfechos, creen que la población igual sigue inclinada a no votar a sus candidatos. En el caso de Matei está muy claro, acá sale Matei, que lo habíamos visto, y sale absolutamente sí. Estamos hablando de la Carta del Mundo. La Carta del Mundo nos dice absolutamente sí. Hay un manejo de los medios, un manejo de la opinión pública, un manejo de las encuestas, que incluso Kaiser no lo denuncia de una manera tan furiosa porque intenta mantener cierta calma que para el votante chileno es importante. Pero sí está claro que incluso hay medios extranjeros, países que están interviniendo en esta elección de Chile, que es extremadamente importante para el continente. Esto ya no es una cuestión, diría, solamente de Chile, aunque sí es muy importante para Chile, sino del continente, por lo que es en este momento la geopolítica mundial. La respuesta es sí. Fíjense que la carta más asertiva que hay en el tarot es el mundo, y me dice que todo esto de los medios y lo que yo percibo no es una idea mía, sino que es 100% cierto. Que es lo que les estaba comentando antes. Yo pensé que las cartas por ahí me iban a negar algo. Sí me hablan de, sobre todo en el caso de Matei, ¿no? Lo que estamos viendo, que todos los votantes, creo, chilenos se dan cuenta que Matei no se sabe para dónde va. Habla de acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos se puede hacer con gente que está levantada contra intereses geográficos de Chile? Estamos hablando de soberanía. No estamos hablando de que un Estado no puede entrar en determinados lugares del territorio chileno. Perdonen que opine con este énfasis, lo hago, como les digo, desde el corazón. Voy a preguntar ahora si Kast tiene algún tipo, yo voy a preguntar algo muy picante, si Kast tiene relación con algunas de las cuestiones de quienes están en el gobierno ahora, como para tener algo un poco más suave, digamos, que no sea un cambio en Chile tan rotundo. Me sale absolutamente sí a la primera carta que saqué. Fíjense que yo mezclé el mazo, lo tengo acá, y me sale que Kast incluso tomó un riesgo muy grande al acordar con algunas cuestiones foráneas y con cuestiones también internas con el gobierno socialista, por llamarlo de alguna manera, de Boric. O sea, hay algo acá, a pesar de que hable en contra, de un cierto acuerdo de mejor convivencia, que no está en el caso de Kaiser. Eso es lo que veo acá, en posibilidad de una segunda vuelta. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Quédense acá porque yo lo último que voy a preguntar es si Kaiser ganara o puede pasar una segunda vuelta, que es lo más importante. Después veremos qué pasa para el gobierno. Yo creo que tiene mucha ventaja sobre Jara, si es que Jara pasa, pero no tomen en cuenta que a mí me sale que no podría pasar Jara a la segunda vuelta. Cuidado con eso. Así que voy a preguntar ahora directamente. Ya sabemos que hay una maniobra de Kast con respecto al gobierno actual y con respecto a intereses foráneos a Chile. Eso es lo que hay acá. Voy a preguntar cómo sería un gobierno, si habría incidentes y si podría controlarlo bien un gobierno llevado adelante por Johannes Kaiser. Lo primero que me sale es el apoyo total de la juventud. No sé si será así, díganmelo en los comentarios, pero acá sale sobre todo un apoyo al líder libertario de jóvenes. Jóvenes que creen que es el valor, que es el oro, sota de oro. Son jóvenes que creen que es válido y que es enriquecedor para Chile. Vamos a ver. Sale ingreso de dinero a Chile si Kaiser tuviera posibilidad de gobernar, inversiones, eso es lo que es el haz de oro, comienzo de la llegada del dinero.
Muchos no quieren que pase eso. Mejor hacen lo laboral. Fíjense que los dos unos, el de Basto que tiene que ver con el trabajo y el que tiene que ver con el ingreso de dinero, están en un posible gobierno de Kaiser. Yo voy a hacer bastante corta la lectura, voy a terminar esto y voy a preguntar claramente si va a una segunda vuelta. Tenemos esto acá, tenemos la posibilidad de que Chile elija, aparte de muchas cosas, con algún plebiscito que se haría en el caso de que Kaiser ganara para llevar al Congreso, y sobre todo que se perduraría por bastante tiempo. Acá me habla también que si Kaiser ganara, no solamente habría un incremento de lo económico y de lo laboral en Chile, sino que eso perduraría en el tiempo. Estamos hablando de más de un gobierno de Kaiser. Voy a preguntar ahora si en un gobierno de Kaiser es posible que se elimine la inseguridad, que es un tema imposible en Chile en este momento, un país que fue ejemplo durante muchos años de ser un país muy seguro, y la restricción a las inmigraciones que no sean para trabajo, ¿no? Que sean para delinquir o cosas de ese tipo. Me sale el tema de robos, esta es la carta clara de robos y de corrupción, y aparte una carta que tiene que ver claramente con lo que son cuestiones de inseguridad, que yo más que inseguridad la llamaría delito, porque inseguridad da la impresión que uno se siente inseguro, en realidad son delitos. Tema de trabajar con eso, trabajar con la inseguridad, con el delito, y sale que sí, aunque muchas cosas quedarían ocultas. Está difícil, el tema de inseguridad no se terminaría rápidamente en Chile, es lógico. Quiero saber también si se investigará, que dijo en estos días, todo el tema de lo que fue 2019, si habrá condenas con respecto a ese tema, y a ver quiénes estuvieron atrás de cada una de las cosas. Sale que no, que eso realmente no lo haría. Hay que cambiar muchas cosas antes de hacer de eso. Supongo que cambios en la justicia. Pero bueno, vamos a la pregunta más importante. Lo económico ya saben que irá bien, lo laboral también. Lo que no podría en un gobierno de Kaiser terminar es con el tema de lo que es el delito y cuestiones aparentemente difíciles con la inmigración en lo que es el territorio chileno. Vamos a ver ahora si realmente es capaz de llegar a una segunda vuelta, que esto es lo más importante de la lectura que tenemos para hoy. Sale muy peleado, parece que hay un empate, y sale absolutamente sí, sale la templanza. La templanza implica que con paciencia y resistiendo a todo esto que pasa en los medios, que ya lo comprobamos, el tema de polarizar, el tema, sí está compitiendo Kaiser, pero con Matei. En ningún momento lo unen a Kaiser con Kast y con Jara. Y eso es lo que yo veo en mis cartas. Así que está la templanza. Para mis cartas, Johannes Kaiser pasaría a una segunda vuelta de Chile. Voy a preguntar ahora quién sería su rival, porque yo tengo mis dudas. Así que voy a preguntar esto y próximamente cerraré esta tirada con esa pregunta. ¿El rival de Johannes Kaiser será Kast? Si sale que sí, sale dolor en Kast, sale que no. ¿Será Jara? Voy a preguntarlo ahora. Jara está separada del partido, tiene problemas con el partido. Algunos la acusan de no haber sido más incisiva. Y sale sí, están todas las herramientas dadas para que Jara sea la contendiente en una segunda vuelta de Johannes Kaiser. Así que predicción exclusiva de Robertino Tarot. Ya conocen los éxitos que he tenido en otras presidencias en Latinoamérica y en Estados Unidos, acertando la predicción también de Donald Trump al presidente contra Kamala Harris. Mi predicción a pocos días de la veda, tal vez haga otra lectura de todos los candidatos, pero hoy quería dedicarme a Kaiser por lo que veo y por la bronca que me da ver cómo manipulan las noticias. Kast estaría fuera y mi final para una segunda vuelta sería Jara contra Johannes Kaiser. Muchas gracias, que tengan un excelente día, Chile.